¿Listo? Bueno, buenos días. ¿Para qué me apagan ese ventilador? Buenos días a todos los que estamos aquí presentes y a todos los que nos van a ver posteriormente allí en YouTube, en la página de la nueva creación en Cristo. Así que yo lo invito para que usted ahí donde está se ponga sobre sus pies y vamos a orar, vamos a empezar este tiempo poderoso de clase, la clase número 32, la última clase. Recompensa se llama. Gracias te damos, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, por lo que has dispuesto, Señor, y por lo que has propuesto en tu corazón, Dios, para el día de hoy, para cada estudiante, Señor. Yo te pido, Dios, que tú abras, Señor, el corazón de ellos, Dios, donde ellos puedan, la palabra rema, Dios, pueda entrar en ellos y ellos se puedan hacer uno con tu palabra, Señor. Ellos puedan ser uno, Señor, con tu verdad, Dios. Hoy, Señor, queremos, Dios, tener una disposición, Padre, de arrepentimiento, Señor, en la manera de pensar, en la manera, Señor, en la que hemos vivido, Dios, o pensado engañosa y mentirosamente, Señor, a causa de la distorsión y los argumentos que se han levantado en nuestra mente a causa, Dios, de lo que vemos o de lo que sentimos, Padre. Hoy, Señor, queremos ser radicales en nuestra manera de pensar y queremos, Señor, ser radicales, Padre, en vivir y pensar la manera verdadera de Cristo, Señor. Dejar de pensar de una manera torcida, de una manera errónea, Señor, sino que queremos crear, Dios, constantemente, que nuestros pensamientos, Dios, estén constantemente cambiando, que nuestros pensamientos estén constantemente siendo transformados y expuestos a la luz, Dios, para que todo engaño y toda mentira del enemigo sea avergonzada y entonces esta tenga que irse. En el nombre de Jesús, yo creo que tengo la mente de Cristo. Nosotros creemos que tenemos la mente de Cristo. Por eso ahora renunciamos a la cultura del mundo, esa cultura que nos rodea, esa cultura que hace que yo viva en una sabiduría humana, en una sabiduría terrenal, en una sabiduría donde no puedo encajar porque no soy de ella, no soy terrenal. Tengo la sabiduría divina de Dios, soy un espíritu vivificante, no soy terrenal, por eso no puedo encajar en esta manera de pensar, en la sabiduría humana. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, declaramos, Padre, y nos paramos en la brecha diciendo: no permitimos, Señor, no permitimos que la tradición religiosa actual nos moldee nuestra forma de razonar o de pensar, sino que dejamos de imitar los ideales y las opiniones de la cultura que nos rodean. La cultura que nos rodean me puede rodear, pero no me puede tocar. Me puede rodear, pero yo no me contagio. Yo contagio de la vida de Dios. Yo contagio de ese espíritu vivificante, de esa luz que hay en mí. Por eso oramos, Señor, porque queremos seguir, Señor, siendo transformados. Queremos seguir siendo transformados, Señor, cambiando nuestra manera y nuestra forma de pensar por el Espíritu Santo que vive ahora en nosotros. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora desechamos todo pensamiento inicuo, todo pensamiento que viene de la naturaleza caída, todo pensamiento que viene de la naturaleza vieja. En el nombre de Jesús los desechamos. Todo lo que viene de la mente torcida,
vida en el nombre de Jesús. Y ahora comenzamos a pensar como Dios, comenzamos a pensar como Jesús, comenzamos a pensar como el Espíritu, comenzamos a pensar como Cristo. Piensa en el nombre de Jesús, porque Cristo es la mente de Dios hecha carne. Jesús se transfiguró de una naturaleza humana a la dimensión espiritual gloriosa de su Padre. Queremos, Señor, brillar, así como Jesús le brilló el rostro como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Esa misma luz está en mí, ese mismo brillo está en mí. ¿Pero por qué? Porque tengo la vida de Dios y puedo dar esa luz, puedo irradiar luz. No hay tinieblas que puedan prevalecer en mí. No hay tinieblas que puedan sostenerse en mí. No hay tinieblas que puedan ocupar este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy vea usted ahí, véase usted ahí. Vea la mente de Cristo en usted. Vea su mente brillando como el sol, así como Jesús. Vea su mente. La cabeza de la serpiente se le fue dado el golpe mortal. Y hoy creemos que la mente torcida de la serpiente, ahora en el nombre de Jesús, ya se le dio el golpe mortal una vez y para siempre. Por eso en el poder de la cruz puedo yo vencer. En el poder de la cruz puedo yo vencer. Porque Cristo triunfó, yo también triunfé. Por eso soy más que vencedora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y esto fue una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Por eso yo puedo reflejar la imagen del Cristo vivo. La imagen del Cristo resucitado. Hoy, Señor, destruimos, Padre, toda fortaleza que a causa del engaño y de la mentira del enemigo quiere construir en mi mente. Hoy, Señor, vamos contra toda oposición, Señor, que se quiere levantar en mi mente, Padre, para que esta no sea transfigurada. En el nombre de Jesús, ahora esta mente llena de fortalezas, llena de cosas erróneas, en el nombre de Jesús tiene que caer, tiene que ser destruida. Hoy destruimos las fortalezas de creencias. Hoy destruimos, Señor, enseñanzas erróneas, creencias erróneas, engañosas, en el nombre de Jesús. El mundo me enseñó a verme a una imagen falsa que no era la verdadera, no era el verdadero Cristo glorioso. En un mundo que no tiene principios, un mundo que usa la manipulación, un mundo engañoso donde no hay sabiduría de Dios, sino que por lo tanto predomina la sabiduría del bien y del mal. Pero yo no vivo ahí. Por eso la justicia me persigue. Por eso la justicia está en mí. Por eso yo puedo vivir en justicia. Yo puedo caminar en justicia. Porque el justo está en mí. Está en mí. Por eso se tumba toda fortaleza de razonamiento torcido. Todas fantasías engañosas, Señor. Fantasías, Señor, que vienen a causa de doctrinas falsas, de imaginaciones falsas, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que toda cosa oculta en el corazón, toda cosa oculta, Padre, en lo profundo de la mente, del alma, en el nombre de Jesús, tiene que ser exhibida, no para vergüenza de nosotros, sino para vergüenza del diablo. En el nombre de Jesús, siendo nosotros expuestos a la luz, somos purificados, somos limpios, traslúcidos. En el nombre de Jesús. Oh Padre, hoy, Señor,
se deforma toda falsedad, se deforma todo razonamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Todo argumento, Señor, que va en contra de la verdad de Cristo, todo argumento, Señor, que está en contra de la mente verdadera del Espíritu de Cristo, hoy se rompe. Toda actitud arrogante, toda actitud orgullosa, toda actitud, Señor, que se quiere levantar contra el conocimiento de Cristo, toda actitud que quiere desafiar la sabiduría de Cristo, toda actitud que quiere desafiar el verdadero conocimiento de Dios, hoy se destruye sus paredes, todos sus fundamentos, todas sus construcciones, todo lo que utilizaron para construir esto se destruye en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo sobrenatural del cielo ahora en nosotros. Lo sobrenatural del cielo ahora en nosotros. La fe del Hijo de Dios se hace una con nosotros. Caminamos en la fe del Hijo de Dios. Por eso nadie nos puede limitar. El miedo no nos puede limitar. El orgullo se tiene que ir y quebrantar. En el nombre de Jesús, hoy yo decido tomar el verdadero conocimiento de Dios. Hoy yo decido destruir toda pared, Señor, que quiere limitar lo sobrenatural de Dios en mi mente, en mi vida, en mis finanzas, en mi casa, en mi hogar, en mis hijos, en mi familia. En el nombre de Jesús. Oh Padre, hoy, Señor, capturamos todos los pensamientos erróneos, engañosos, y esto, Señor, les hablamos con la autoridad de Cristo y les decimos que se tienen que doblegar, que se tienen que humillar. ¿A dónde? A la obediencia de Cristo, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, se edifica en mi mente la verdad. Se edifica en mi mente la verdad. Por eso, Señor, al edificarse mi mente en la verdad, toda mentira que haya allí oculta tiene que ser exhibida, y esta tiene que caer en el nombre de Jesús. Yo veo, Señor, como los muros de mentira, los muros de engaño, los contramuros tienen que caer en el nombre de Jesús. Yo tengo una nueva mente, la mente de Cristo, y declaro que el Espíritu Santo en mí transforma mi manera de pensar, mis pensamientos, en el nombre de Jesús. Mi parte afectiva, mi voluntad, mi conciencia es moldeada a la manera de Cristo, porque Él es quien está construyendo. Él es mi verdadero maestro y yo soy su vasija, en el nombre de Jesús. Y Él construye en mí una vida llena de obediencia, una vida, Señor, que va hasta la madurez del varón de Cristo, en el nombre de Jesús. Y este es perfecto. Por eso ahora se establece esta verdad, única verdad. No hay más verdad que se pueda establecer en mí, sino es esta, en el nombre de Jesús. Al Dios encarnado, a nuestra única roca sólida, a Él es a quien yo quiero establecer en mi mente. A Él yo obedezco, a Él yo corro, a Él, Señor, yo imito, a Él, en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, Efesios 1:17 al 23. Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo, que alumbren mis ojos de mi entendimiento, para que yo sepa cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria, cuál es la herencia que tengo, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para conmigo. Yo lo creo y yo decido caminar en eso, Señor. Padre, a la acción de mi fuerza, en el nombre de Jesús, coopera
Coopera juntamente con este entendimiento. Coopera juntamente, Señor, con este conocimiento. Coopera, Señor, juntamente con esta esperanza. En el nombre de Jesús, hoy oro, Padre, para poder vivir en la fuerza que operó en Jesús, la fuerza que lo resucitó de los muertos, la fuerza que lo sentó a la derecha de los lugares celestiales, la fuerza que lo hizo, Padre, caminar aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, despojarse de su divinidad y venir aquí a la tierra y cumplir el propósito de Dios en obediencia. En el nombre de Jesús, hoy yo me veo sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Yo no estoy debajo de esto, yo estoy por encima de ellos. En el nombre de Jesús, por eso las tinieblas no me gobiernan, por eso la oscuridad no tiene poder en mí, porque yo estoy encima, yo las pisoteo, yo voy por encima, yo estoy arriba, desde arriba yo peleo en el nombre de Jesús. Y hoy uso este poder que es el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para someter todas las cosas debajo de mis pies. En el nombre de Jesús, no lo hago por mi fuerza, no lo hago por mí, lo hace Dios a través de mí, porque yo soy su vasija y lo que está por encima de mí es Cristo. Por eso yo puedo gobernar, yo puedo reinar, Señor, con la mente de Cristo. Yo puedo hacer con la mente de Cristo. Yo puedo caminar con la mente de Cristo. Soy su cuerpo. En el nombre de Jesús, Él lo llena todo en todo. La plenitud de su gloria está en todo, en todo. Efesios 3:16 al 21. Oramos para que los gloriosos e inagotables recursos me fortalezcan. ¿Y con qué me van a fortalecer? Con poder en mi ser interior, por medio de mi espíritu. Padre, hoy oramos, Señor, para que tú nos reveles la profundidad de Cristo, que ahora habita en nosotros por medio de la fe, para echar raíces profundas, para ser cimentados en el amor de Dios. Este es el único que me puede mantener en ti. No hay ningún otro lugar que pueda mantenerme en ti, sino es el amor de Cristo, la simiente de Cristo. Oro para que esto pueda comprender y yo lo pueda ver, pero también para que yo pueda corresponder. En el nombre de Jesús, como hijos de Dios, yo pueda corresponder al llamado, yo pueda corresponder al propósito. En el nombre de Jesús, oramos para experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo, para ser completamente llenos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. A Jesús sea la gloria, la honra y el poder por todas las generaciones, por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos. Pueden ocupar su lugar. Bueno. Uy. Hoy veo como variedad. Estamos viendo hoy como la multiplicación. Bueno, vamos a empezar clase. ¿Cuántos quieren empezar? A ver. ¿Cuántos se gradúan este año? ¿Quién se graduó este año? ¿Nadie se graduó este año? Oh, Dios mío. ¿Y cuántos ya hicieron las tareas? A ver. Ya está. Ah, ¿por qué se ríen? A ver. Ah. Tienen que hacer las tareas y si no, no me pueden graduar. Bueno, vamos a empezar. Ya aquí tenemos yo creo que usted disponga ahí, saque su cuadernito, si usted anota, su libreta, su Biblia.
coloquen en silencio su celular, ¿verdad? Para que usted se pueda concentrar, usted pueda estar atento a lo que Dios quiere hablarle, ¿ok? Bueno. Bueno, aquí vemos entonces, ¿qué dice aquí? A ver, espere que es que esto, ya. Acá tenemos el tema, Jesús recibió la corona ¿de qué recibió la corona Jesús? De gloria. Jesús recibió la corona de gloria, Él fue galardonado y obtuvo lo que el Señor destinó para la vida de Él, ¿ok? Y yo quiero que usted recuerde este versículo que está en Apocalipsis, no lo tengo acá, si usted trajo Biblia, cierto que yo me imagino que usted trae Biblias, si no tiene la Biblia, los actualizados que tienen la Biblia en el celular, pues yo estoy actualizada hoy, Yo quiero que usted vaya a Apocalipsis 21:8 para que usted recuerde que Jesús sí fue galardonado y obtuvo todo lo que el Señor destinó para la vida de Él, tanto aquí en la tierra, 21:8, Apocalipsis 21:8, como en el cielo. Ok, entonces dice, pero los cobardes e incrédulos, ¿cierto? Pero yo creo que usted se fije solamente en la palabra cobardes, pero vamos a leerlo todo. Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto quiere decir que los incrédulos no heredarán, ¿qué? El reino de los cielos. Entonces yo quiero que usted hoy entendamos que debemos recordar que alguien quiere construir fortalezas en nuestra mente para atacar, ¿ok? Así como hay vida de Dios en nosotros, también hay ¿qué? Muerte, tinieblas, oscuridad. Sí, así como la vida de Dios quiere construir en nosotros esa vida, ¿verdad? Y quiere que caminemos en ese propósito de Dios, también hay una parte contraria. ¿Y qué hace esa parte contraria? Pues todo lo contrario. Entonces, usted debe entender que hay alguien por ahí rondando que dice la palabra que viene a robar, matar y destruir, que quiere venir a construir fortalezas en su mente, ¿verdad? Para luego atacar. ¿Y por medio de qué? De la mentira. Sí, ya todos saben que deben de poner en silencio su celular, ¿cierto? Ya saben. Entonces, ¿por medio de qué quiere Satanás atacar? Por medio de la mentira, ¿verdad? Por medio del engaño. ¿Y qué quiere él? Él quiere que tú creas que si le crees a esa mentira y si le crees a ese engaño, vas a ser conducido por esa mentira. Y si eres conducido por esa mentira, vas a tener una aptitud a causa de algo que creíste. Y cuando tienes la aptitud, esta se convierte en una acción. ¿Ok? Ya está la actitud de engaño. ¿Y esta da a luz qué? El pecado, la acción. Y cuando hay acción, usted debe entender que Satanás, al usted dar a acción o convertir en acción una mentira o un engaño, usted se vuelve siervo de él. Y todo siervo obedece a su amo. Todo siervo obedece a su amo. Pero también hay una gran noticia y es que nosotros tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Para qué? Para poder reprender todas estas fortalezas y todo lo que el enemigo quiere hacer. Para construir en nosotros, para debilitar. ¿Y para qué nos quiere debilitar? Para que usted no cumpla el propósito. Amén. Vamos entonces a el título. Dice, ¿qué pasó con esto acá? Ya estamos en el título. Título,
recompensados ¿con qué? Con las coronas. Yo creo que usted vaya rápidamente a Primera de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, recompensados con las coronas, así. Esta esperanza de Él nos purifica a sí mismo. Entonces, ¿qué vamos a recibir cuando somos galardonados? ¿Qué vamos a recibir? Coronas. ¿Y esto qué tiene? ¿Por qué viene? Porque somos recompensados, porque vivimos una vida eterna, o eso nos va a hacer vivir en una vida eterna. Ya nosotros no peleamos por esas coronas, ni peleamos por la salvación. Ya nosotros no peleamos por la salvación, ya la salvación está asegurada. Al momento de usted nacer de nuevo, aseguró la salvación. Por eso los galardones no tienen nada que ver con la salvación, pero sí hay que entender que peleamos la buena batalla ¿de qué? De la fe. Ya nosotros no vivimos para obtener la salvación, nosotros peleamos la buena batalla de la fe. ¿Para qué? Para ser galardonados con ese poder y ser embestidos con ese poder que ahora tenemos y que va a ser eterno, ¿ok? Va a ser eterno. ¿Cuál fue la corona que Cristo recibió? ¿Cuál fue la corona que Cristo recibió? La autoridad sobre todos los siglos, la autoridad sobre toda la eternidad, sobre todo nombre. Él se convirtió en rey, rey de reyes, señor de señores. Ese fue el galardón que él tuvo. Introducción. ¿Qué vemos aquí? Esto es un versículo, ¿cierto? Entonces, introducción. El correr la carrera del supremo llamamiento de Dios tiene que ver con mi asignación en el reino de Dios. Esto es, en el Espíritu, viviendo las dimensiones espirituales por las cuales ahora, sentado como rey, ejerzo sobre toda autoridad, potestad a través del cuerpo de Cristo. ¿Quién soy yo? Haciendo la obra del Espíritu en el reino de Dios, estaremos edificando ¿en qué? En oro, plata y piedras preciosas. En oro, plata y piedras preciosas. Y no en madera, heno y hojarasca. ¿Y esto qué es? El heno, madera y hojarasca. ¿Son qué? Las obras de la carne. Más las obras del Espíritu son ¿qué? Oro, piedras preciosas y plata. Amén. Entonces, no podemos decir que vivimos en la voluntad de Dios y que estamos haciendo o que vivimos en el Espíritu y no estar cumpliendo la asignación a la cual Dios nos llamó o Dios nos puso o nos colocó. Nosotros tenemos dos cosas: el llamado, ¿verdad? El llamado y el propósito. No me miren así, carajo. Pastor, hágase atrás. Va para atrás, pastor. Entonces tenemos dos cosas: el llamado y ¿qué dije? Y el propósito. Entonces, ¿cómo así que tenemos el llamado y el propósito? Sí. ¿Cuál es el llamado de nosotros? Ser santos como Jesús, ¿qué? Fue santo y es santo. O sea, ser santos como Jesús fue santo cuando estuvo aquí en la tierra y como es santo ahora. ¿Y cuál es el propósito? Tener el fruto del Espíritu Santo, y esto lo podemos ver en la Biblia, ¿verdad? ¿El propósito lo podemos ver en la Biblia? No, recuerde, a ver, estamos llamados a dos cosas: llamado y propósito. En el llamado manifestamos ¿qué? El carácter de Cristo, ¿verdad? El fruto del Espíritu, ¿verdad? Así como Jesús manifestó a su Padre aquí en la tierra a través de ¿qué? Del amor, que es el cimiento más profundo.
manifestó a Jesús y las obras del Padre aquí en la tierra. ¿A través de qué? De su carácter manifestó la imagen de su Padre aquí en la tierra, manifestado. ¿Sí? Pero también cumplió el propósito. ¿Y cómo cumplió el propósito? ¿A través de qué? De la cruz. De la cruz. ¿Y a qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir acá a la tierra? Salvarnos, ¿cierto? Salvarnos. Por eso su llamado es vivir en el carácter, vivir en la personalidad de Jesús, vivir en la esencia de Jesús, vivir en el fruto del Espíritu de Jesús y manifestarlo ¿a dónde? Aquí en la tierra, en el propósito. Pero el propósito de Dios o la asignación que Dios le da a usted, ¿usted qué? ¿La manifiesta cómo? ¿A través de qué? De obras. De obras, ¿ok? Entonces, no podemos decir que estamos ejerciendo el propósito de Dios, cual sea su asignación o cual sea su llamamiento, ¿verdad? Y usted no estar manifestando el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, ¿sí? Pero tampoco usted no puede estar manifestando el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, ¿verdad? La esencia del carácter de Cristo y no hacer la asignación y el propósito a la cual Dios a usted lo ha llamado. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante y no se preocupen que el pastor les va a ampliar mucho más. Él es experto en ampliar las cosas. Bueno, entonces, tener los galardones significa que llevar una vida en oro, piedras preciosas y plata. Eso significa que tener los galardones. ¿Por qué Jesús tuvo los galardones? ¿Por qué tuvo la corona de gloria? Porque obedeció en todo. Diga conmigo, en todo. En todo. Se despojó de todo, ¿verdad? Y hizo el propósito completamente aquí en la tierra. Él cumplió todo lo que el Padre le designó a hacer aquí en la tierra. La asignación de Dios, imagínese usted, si Cristo hubiera venido, gloria a Dios, aleluya, María prestó su cuerpo, fue concebido por el Espíritu Santo, dio a luz y Jesús no haber muerto en la cruz del Calvario. ¿Qué hubiera pasado? Entonces debemos de entender de que no podemos hacer el propósito y no tener el carácter de Cristo, ni tampoco esto con lo otro. Por eso vemos muchos ministerios caer. ¿Por qué? Porque se preocuparon por hacer muchas obras, ¿verdad? Manifestar el poder de Dios aquí en la tierra, y eso es glorioso. Ver los enfermos levantarse, resucitar muertos, ver señales, milagros, prodigios. Pero, diga conmigo, pero, no tuvieron un carácter de Cristo, sino que todo lo hicieron a través de la obra de su carne. Todo lo hicieron a través de una mente totalmente distorsionada que no estaba unida al cielo. No tenía la esencia de Cristo, tenía la esencia suya. Tenía su esencia y su esencia huele feo. ¿Cómo le parece? La esencia de este muñequito aquí, ¿verdad? Que estamos representando aquí. Ve, este no tiene la luz, no tiene la luz. Una mente dual, ¿sí? Naturaleza caída, pecaminosa, sucio. ¿A qué huele? ¿Pero a qué huele esto? Que está lleno del Espíritu de vida, lleno de la luz de Cristo, resucitado, ascendió a lugares celestiales, ya no es de la tierra, es divino, vive desde arriba y trae los tesoros aquí a la tierra para manifestar el reino de Dios y manifestar el poder de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? No se olvide de eso, no se olvide de eso.
Ok, entonces, cuando yo estoy viviendo una vida llena de hojarasca, llena de madera y llena de ¿qué? De paja, entonces o no estoy haciendo mi asignación o no estoy haciendo o cumpliendo mi asignación en el carácter de Cristo. ¿Amén? Entonces, si usted hace su asignación, así usted haga su asignación o cumpla el propósito de Dios con materiales de heno, con materiales de madera, con materiales de ¿qué? De paja, usted puede ser salvo o no puede ser salvo. ¿Usted llega a ser salvo o no? Claro que sí. Lo que pasa es que entra dijo el pastor, ¿no? Yo aprendí eso del pastor, échenle la culpa al pastor, con un rayito de paja. Entonces, cuando yo tengo un rayito de paja, ¿qué pasa? Me quemo, casi. Entonces, ¿entran qué? ¿Cómo salen los estudiantes que no hicieron las evaluaciones, mejor dicho, perdieron hasta el apellido? Raspando. Entro raspando al reino de los cielos. Pero entro. Lo que pasa es que usted ya no va a recibir galardones. Usted ya no va a ser recompensado. ¿Por qué? Porque a usted no se le dio el antojo de alinearse con Dios y cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Sino que usted quiso caminar, pues, yo soy cristiano, ¿cierto? Y yo voy a la iglesia. Y aleluya, amén. Pero ahí me quedé. La frustración, yo siempre he dicho, la frustración hace dos cosas. La frustración puede provocar dos cosas. O me impulsa para levantarme o me destruye. O me impulsa para yo avisparme y decir, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Esto no puede seguir así, preguntémosle al Señor estos. O simplemente pues me hace retroceder y estancarme. Eso depende de usted, ¿ok? Entonces, leamos aquí, vean, me estoy perdiendo acá ¿a dónde íbamos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Quieto, no se adelante, es que este se quiere como adelantar. Ok, entonces, estoy sentado como rey que ejerce toda autoridad, potestad, somos el cuerpo de Cristo. Bien, haciendo la obra del Espíritu en el reino de Dios, estaremos ¿qué? Edificando en oro, plata, piedras preciosas y no en madera ajeno o hojarasca. Esto es ¿qué? Obras de la carne. Cristo consistió en establecer el reino de Dios de nuevo en las regiones celestes. Cristo consistió en establecer ¿qué? El reino de Dios en las regiones celestes. El reino de Dios se tiene que establecer ¿en dónde? En las regiones celestes. Eso quiere decir que yo tengo que ¿qué? Eso lo vimos en la clase antepasada. ¿A quién estuvo aquí? Tengo que desplazar, ¿verdad? Al yo ser un espíritu vivificante, tener la luz de Dios, la vida de Dios, ¿qué hago yo? Soy empoderada, todo lo que hay del tercer cielo, todo lo que hay de Él para mí lo obtengo. En el mismo modo que usted nace de nuevo, usted obtiene toda la autoridad y todo lo que Dios le dio para que usted cumpla o lleve a cabo su propósito. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Entonces, cuando yo hago eso, yo ejerzo autoridad y arrincono, quito las regiones celestes. ¿Y qué hay en las regiones celestes? ¿Quién vive en las regiones celestes? Las tinieblas. Por eso las tinieblas tienen que ¿qué? El reino de Dios, establecer el reino de Dios en las regiones celestes hace que las tinieblas sean despojadas de ahí. O sea, no tengan más autoridad. Por eso, fíjese usted entonces, tercer cielo, segundo cielo, primer cielo. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, ¿paso a dónde? Al tercer cielo. Entonces, las regiones celestes, ¿dónde están?
En el segundo cielo. Segundo cielo. Eso ustedes ya lo han visto, no se hagan. En el segundo cielo. Entonces, ¿qué pasa? Al yo estar aquí arriba, traca, gobierno sobre toda región celeste, sobre toda hueste de maldad, sobre las tinieblas, ¿ok? ¿Y a dónde gobierno? ¿Desde a dónde yo gobierno o a dónde tomo posición? Sí, yo estoy arriba y estoy sentada en lugares celestiales, pero ¿a dónde tengo que ejercer eso? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Entonces, en lo espiritual fueron despojadas las tinieblas, pero así como en lo espiritual fueron despojadas las tinieblas, en lo terrenal tiene que ¿qué? Hacerse visibles. ¿Ok? Entonces de nada a usted le va a servir entonces usted decir que ya despojó las tinieblas, ¿verdad? Y que ya no hay oscuridad y que, mejor dicho, usted reina sobre todo. Pero no es ver visible lo que usted está hablando o lo que usted está creyendo. Entonces, si no está haciendo eso visible en usted, o usted no lo está viendo en donde usted lo está declarando, algo está pasando, ¿cierto? Algo está pasando. Entonces, reflejamos la imagen de Cristo, como Cristo reflejó la imagen de su Padre y obedeció en todo, cumpliendo el propósito de su obra, y así fue glorificado. Entonces Cristo vino, manifestó al Padre y también hizo ¿qué? Cristo vino, manifestó. Recuerde lo que dijimos de el llamado y la asignación. Entonces Cristo vino, manifestó. Yo estoy en la introducción, sí. Manifestó al Padre a través de ¿qué? Del carácter, ¿verdad? La esencia de Dios, la esencia pura de Dios, los frutos del Espíritu. Él manifestó como con paciencia, compasión, ¿verdad? Amor, justicia. Con todo esto Él manifestó al Padre, pero también hizo ¿qué? El propósito. El propósito, no se le olvide eso. Ya el pastor les ampliará la situación. Pues el propósito de Jesús, ¿qué fue? Morir en la cruz. ¿Por qué murió en la cruz? Para restaurar a la humanidad, ¿verdad? Para restaurar esa relación que se había perdido, que se había separado. Entonces Él vino a restaurar. ¿Ok? Entonces, en el ámbito espiritual de la gloria de Dios, a la cual fuimos nosotros creados, fuimos también reconciliados con Dios por medio de lo que Jesús hizo. ¿Reconcilió qué? Los cielos con la tierra. Pero también Jesús manifestó al Padre a través de ¿qué? De su poder. ¿Ok? Manifestó al Padre a través de ¿qué? De su poder. Ok. Entonces, primero, vamos a volver a repetir, Jesús manifestó al Padre. No repitan, o sea, vamos a volver a repetir. Entonces, Jesús manifestó al Padre a través de ¿qué? Del carácter, de la esencia, ¿verdad? Manifestó la imagen del Padre aquí en la tierra, a través de la personalidad del Padre, la manifestó aquí en la tierra, ¿cierto? Oh, Jesús fue injusto. Jesús vivió en injusticia, en pecado. No. Él vivió ¿en qué? En rectitud, en justicia, en santidad. Esos son los atributos en los cuales nosotros debemos ¿qué? Manifestar al Padre aquí en la tierra. Pero también Jesús manifestó el poder de Dios. ¿A causa de qué? ¿O cómo? Señales, prodigios, sanidades, milagros. Resucitó muertos. Y todo eso. ¿Ok? Entonces, tanto en lo visible como en lo invisible se tiene que ver lo que estamos manifestando. Lo que estamos manifestando. Se tiene que ver en dónde? En lo invisible y lo invisible. Entonces, lo que está siendo invisible tiene que impactar el ámbito natural. Lo que está pasando en el ámbito natural tiene que ¿qué? Ser coherente con lo que está pasando en lo invisible. ¿Ok? Entonces, no se pueden desligar estas dos cosas.
no se pueden desligar. Si cumplo el propósito de Cristo, también cumplo el llamado de Dios. ¿Hacer qué? Justa, andar en rectitud, andar en santidad, a tener el carácter de Cristo, ¿verdad? Y bajo ese cimiento cumplo el propósito. Cumple el propósito. Amén, gloria a Dios. Que están como calladitos. Entonces, el poder de Dios. ¿Cuál fue el poder de Dios? Ay, pastora, no repita tanto. ¿Cuál fue el poder de Dios manifestado acá en la tierra? Señales, prodigios, ¿verdad? ¿Qué más? Milagros, todo. ¿Para qué? ¿Eso para qué existió? Para darle cumplimiento al propósito de Dios aquí en la tierra. Y el fruto del Espíritu, que es el carácter de Dios. Entonces, Él es el Espíritu Santo y funcionamos, o el Espíritu Santo funciona de dos maneras. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo? Dentro y sobre. Dentro y sobre. ¿Dentro para qué? Para formar el carácter de Cristo. Ese carácter que necesitamos para poder hacer la asignación de Cristo y cumplir el propósito de Dios. Pero sobre es para qué? Hacer el propósito y manifestar el poder de Dios. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Entonces estas dos no se pueden desligar. Y de esta manera, tanto en el carácter de Cristo como haciendo el propósito de Dios, de esta manera yo vivo y estoy construyendo en piedras preciosas, plata y oro. De otra manera estoy construyendo en lo contrario. Entonces, propósito. Uy, tengo que ir corriendo. Propósito, entonces, el entender que la carrera del supremo llamamiento de Dios inicia en nuestras vidas donde Jesús terminó glorificado, vernos incluidos en su muerte, incluidos en su resurrección, nos lleva igualmente a vernos sentados en un lugar ¿de qué? De gloria y poder. Por lo tanto, el correr la carrera a la manera del Espíritu dará resultado. ¿Dará qué? Resultado. ¿El resultado qué? Esperado de recibir como Él la corona de gloria, no por mí, sino por lo que Él hizo ¿qué? En mí. ¿Ok? Entonces, Él terminó la obra y a través de su obra fuimos ¿qué? Salvos. A través de su obra fuimos ¿qué? Salvos. Ahí terminó. Cuando ya fuimos salvos, ahí terminó la obra de Cristo. Desde ahí ahora nosotros empezamos. Desde la salvación empezamos. Entonces nosotros tenemos el mismo llamado de Cristo. ¿Y cuál fue el llamado de Cristo? Reflejar a Cristo, reflejar el carácter de Cristo, reflejar la imagen de su Padre aquí en la tierra. ¿Ok? Pero no tenemos el mismo propósito. ¿Verdad? Nosotros no vinimos a salvar a la gente. No vinimos a salvar, sino que por el contrario, desde ese propósito de Cristo, nosotros vamos a ser usados ¿para qué? Para salvar a muchos. No por nosotros, recuerde, no por nosotros, sino por lo que Él hizo por mí y en mí. ¿Ok? Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, la reina Basti. ¿Quiénes conocen la reina Basti? Nadie. Bueno, a través de la Biblia. Yo puedo ver la reina Basti y ¿qué pasó con la reina Basti? Cuando yo no manifiesto el carácter de Cristo, pero sí estoy haciendo el propósito de Dios sin el carácter de Cristo, el carácter de Cristo me lleva a honrar. El carácter de Cristo me lleva a obedecer. El carácter de Cristo me lleva ¿a qué? A humillarme, a sujetarme. El carácter de Cristo. Por eso podemos llegar a decir que a una persona o un ministerio ejercer el carácter de Cristo y hacer su propósito será una bomba de tiempo. Y téngalo por seguro que recibirá sus galardones.
recibirá sus galardones, porque los galardones nada tienen que ver con la salvación, los galardones tienen que ver por el propósito que usted haga. Recuerde que unos lo van a hacer al 30, otros lo van a hacer ¿qué? Al 60 y otros lo van a hacer al 100. Señor, dejó la luz prendida. Otros los van a hacer al 100. Unos van a cumplir el propósito full equipo y van a ser galardonados. Otros van a ser flojos o un poquito perezosos y entonces van a ser el 60. Pero otros van a ser más flojos, más flojitos. Pero van a cumplir el 30. Pero otros no van a hacer ni el 30, ni el 60, ni el 100. ¿Y qué pasa con esos? Entra de guarapazo, pero no va a recibir galardones. ¿Ok? Entonces, estábamos con la reina Basti. ¿Qué pasa con la reina Basti? El no hacer el carácter de Cristo o no cumplir mi propósito bajo el fundamento de Cristo. ¿Y qué es el fundamento de Cristo? El carácter de Cristo, las obras del Espíritu. Al no hacer esto me lleva ¿a qué? A la deshonra. ¿Y qué pasó con Basti? Deshonró, desobedeció. ¿Y qué hizo Dios? Chao. Y puso otra. Reemplazó. ¿Ok? Yo me acuerdo, eso es una anécdota para que ustedes se rían porque es que hay algunos que están como durmiendo. Pero bueno, vamos a compartir esta anécdota así rápidamente. Había un pastor que decía, que predicaba y decía, yo tengo un líder y ese líder está como ahí caminando, mejor dicho, cojo. Y a veces cuando no quieren obedecer por el Espíritu, ¿verdad? Por el Espíritu es, mi hijo, amor, ¿verdad? La paciencia de Dios. Entonces toca, ¿por qué? Por la ley. Y este pastor dice que él empezó a orar, Señor, ábrele los pies, aparézcasele en las noches, mejor dicho, haga algo para que este muchacho reaccione. Y reaccionó. Algo le pasó una experiencia donde él iba a fornicar con una mujer y vio a esa mujer como un animal. O sea, vio el demonio en esa mujer. ¿Y eso lo hizo qué? Y comparado a eso, me recordaba yo que una vez, hablo de la reina Basti porque Dios me ha dado duro, mano. Bueno, no me ha dado duro, Él es paciente, Él es amoroso, ¿sí? Yo no quiero sobresaltar la autoridad de aquí el pastor, para nada. Pero sí hay cosas en donde nos ha costado como mujeres, ¿sí? Podemos reconocer, yo lo reconozco. Hay cosas que nos cuesta en sujetarnos y bueno, todas esas cosas. Y una vez, yo estoy segura que una vez, el pastor yo no sé qué oró. Nosotros siempre tenemos la costumbre de que se pelea y peleamos, pero se arregla, ¿sí? No se van a la cama sin arreglar el problema. Pero ese día resulta que mi alma no quiso. Ese día mi alma estaba pero rebelde. Pero eso ya fue años, yo no vayan a ver, eso ya no existe, no existe. Y ese día mi alma no quiso. Y se fue para la otra habitación y dejó al pastor solo. Yo no sé qué oró el pastor, yo no tengo ni idea. Lo cierto que yo sé es que yo me acosté y cuando me acosté, yo dejé el celular, pues siempre lo acostumbro a dejar a una distancia. Y cuando me despierto súper asustada y me doy cuenta que el celular estaba envuelto, como si alguien lo hubiera cogido, ¿sí? Y lo hubiera envuelto en una toalla. Lo envolvió en una toalla y estaba ahí a mi lado. Hermano, esto es verdad. Yo creo que no fue el diablo, esto sí estoy segura, póngale cuidado. Pero resulta que a mí me dio miedo. ¿Y qué hice yo? ¿Qué creen ustedes que yo hice? Yo seguí durmiendo relajada. No. Yo corrí rápido para donde el pastor.
Y me tuve que arrunchar ahí y decirle que me perdonara, ¿verdad? Tuve que doblegarme. ¿Y qué pasó? Pude ver cómo Dios es bueno, que aún utiliza cosas para que nosotros y podamos actuar y seamos ligeros para actuar en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, el carácter de Dios está siendo formado en nosotros. ¿Por qué está siendo formado? No somos perfectos, vamos a camino de la perfección, estamos siendo formados, ¿verdad? Estamos siendo formados. Mientras estamos siendo formados, nos vamos a ¿qué? A equivocar, vamos a fallar, ¿verdad? Vamos a resbalar, pero vamos a allá. Lo importante es que usted entienda que eso tiene que ir de la mano, ¿ok? Tiene que ir de la mano. Objetivo. Entonces, sí podemos lograr, ¿cuál es el objetivo? Que sí podemos lograr correr la carrera como Él quiere y en las demandas que Él nos ha dado, al entender que todo lo de Él está en ¿dónde? En nosotros para poder hacerlo. Ok, muy bien, entonces, recuerde, mantener los ojos fijos en Él, eso es clave, mantener los ojos ¿qué? Fijos en Él, siendo fieles, así vamos a obtener ¿qué? Los galardones, manteniendo los ojos puestos en Jesús y siendo fieles, nuestra fidelidad aquí en la tierra para con el propósito de Dios. Esto nos va a capacitar para edificarnos en oro, plata y piedras preciosas. Entonces, vamos al desarrollo de la clase. Punto 1. Jesús corrió la carrera del supremo llamamiento de Dios y recibió la corona de gloria. ¿Recibió qué? La corona de gloria. Entonces, Jesús nació en la perfección del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se hizo carne, por lo tanto, en Él estaban todas ¿qué? Todas las cualidades que lo llevaron a manifestar la perfección del Espíritu, aunque vivió en un cuerpo humano, pero nunca se sujetó a las imperfecciones o debilidades ¿de qué? De la carne. Entonces, la fuente de vida del Espíritu de Dios en Cristo lo llevó a ¿qué? A manifestar las cualidades del Espíritu de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces podemos ir rápidamente a Isaías 11:2. Isaías 11:2. ¿Qué dice? Y reposará sobre él ¿qué? El Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder de Dios, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios. Entonces, estas manifestaciones fueron las que capacitaron a Jesús para él llevar a cabo su propósito. Esta fue la perfección de Jesús, ¿verdad? Por eso podemos decir que Él es sin espíritu de sabiduría no hay inteligencia, sin inteligencia no hay consejo, sin consejo no hay ¿qué? Poder de Dios, y sin poder de Dios no hay conocimiento en el temor de Jehová. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en el temor de Jehová? Vea usted que el punto A, el Espíritu Santo lo capacitó para el propósito. ¿Cómo lo capacitó? Ya lo acabamos de leer. Entonces, dice en el versículo 3, y Él hará entender diligente en el temor de Jehová. ¿Por qué en el temor de Jehová? Porque dice la palabra que el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. El temor es el principio de la sabiduría. ¿Y el temor es qué? Limpio, es puro, ¿verdad? Por eso nos purifica constantemente nos purifica, constantemente. Y esta es el cimiento para usted impulsar o hacer el propósito de Dios. El propósito de Dios. El temor de Dios o el temor a Jehová es la base de todo poder, la cual usted va a manifestar o por la cual usted va a manifestar el propósito de Dios. Es la base.
¿ok? Si no hay temor, no hay propósito. O sea, sí hay propósito, pero no hay un propósito ¿qué? Limpio, puro. No hay un propósito guiado por el Espíritu, sino que por el contrario va a ser guiado ¿por qué? Si no hay temor de Jehová, pues va a ser guiado ¿por qué? Por su carne, por sus deleites, por sus caprichos y sus deseos, ¿ok? Por su alma. Entonces es importante, por eso Dios dijo, y le haré entender. Le daré espíritu de sabiduría, de conocimiento, de consejo, poder de Dios, y le haré entender, ¿ok? Entonces, estas son las cualidades que vienen del Espíritu de Dios. Cada una de estas cualidades son cualidades y facultades de la mente del corazón en el corazón de la carne. Y esta está ligada ¿con qué? Con el alma, pudiéndose manifestar lo espiritual a través de esta carne, a través de este cuerpo. Fue este versículo donde podemos ver cómo Jesús fue empoderado por el Espíritu a su alma para que éste pudiera llevar a cabo la plenitud de las cualidades del Espíritu en la tierra. 1 Corintios 1:30 dice que Jesús nos ha hecho por Dios sabiduría. Esto quiere decir que Jesús era Dios y en Él estaba toda la sabiduría. O sea, en Él no había sabiduría. Él era la sabiduría. Él es el consejo. En Él no está el amor. Él es el amor. Él es la justicia. Él es el conocimiento de Dios. ¿Ok? Yo tengo el conocimiento de Dios. Yo actúo en el consejo de Dios, en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mí y puedo manifestar su obra. ¿Ok? Entonces, Lucas 2:46, 47, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos le oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que él era la inteligencia, él era la sabiduría, él era el consejo. Por eso los dejó callados y les dio una sola cachetada, aunque eran doctores. Entonces, Cristo debe ser la fórmula. Si Cristo no es la fórmula, entonces estamos fritos. Diapositiva 8.b. Se despojó de su divinidad y Él es el perfecto ejemplo. Corrió la carrera primero y la terminó. Entonces, Él se despojó ¿de qué? Filipenses 2:6-9. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ¿qué pasó? Que se despojó ¿de qué? De su divinidad, de esa gloria, se despojó. No se despojó de las cosas en las cuales Dios lo había ungido, en el poder de Dios. ¿Para qué? Para manifestar las obras de Dios aquí en la tierra. ¿Se despojó de qué? De su divinidad, de esa gloria, para no aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a ¿qué? A usted y a mí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Por eso fue galardonado. Por eso tuvo recompensa de gloria. Por eso fue puesto como rey de reyes, no como rey, sino como rey de reyes, señor de señores, porque obedeció ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a sí mismo. Bueno, hemos terminado la primera hora. Positiva que regalemos un segundito acá, vamos a retomar. Ya empezamos la segunda hora, listo, empezamos la segunda hora. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Adolfo, Pastor Adolfo. Entonces vamos a continuar acá. Y dice que Él se despojó ¿de qué? De su divinidad. ¿De cuál divinidad? De su forma creadora, de su omnipotencia, de su omnisciencia. De eso Él se despojó. Él realmente vino a tener las mismas virtudes que todo ser humano tiene, ¿sí? Y ungido por el Espíritu Santo, vino a tener las mismas capacidades que todo hombre ungido por el Espíritu Santo puede llegar ¿a qué? A tener.
Por eso realmente Él es nuestro ejemplo perfecto, porque si Él era bajado como Dios, pues simplemente, aunque Él era Dios en esencia, no tomó el poder como Dios aquí en la tierra, ¿correcto? Porque vemos que cuando Él no era ungido, su papá realmente terrenal, o sea, su padrastro, digámoslo así, Él murió muy joven. José murió muy joven. Si usted se pone a ver, cuando Jesús tomó el ministerio, el papá de Jesús terrenal ya había muerto. O sea, y ellos más o menos viven, él se iba a casar con María cuando quedó embarazada, ¿sí? O sea, que más o menos tenía entre 30, 32 años más o menos, ¿sí? Más o menos esa era la edad donde los judíos se casaban, 30, 32 años. Y cuando Jesús tomó el ministerio, que fue 32 años después, su papá ya ¿qué? Ya no estaba. O sea, se murió muy joven realmente, ¿sí? Y vemos que Jesús no pudo hacer ¿qué? Nada por eso. Jesús no pudo hacer nada por eso. ¿Por qué? Porque él todavía no tenía el poder ungido del Espíritu Santo para poderlo ¿qué? Sanar. Entonces ahí podemos ver que él simplemente también estaba sujeto como ¿qué? Como un ser humano. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Entonces vamos a seguirla. Antes de empezar, toda esta enseñanza de los galardones está fundada en 1 Corintios capítulo 3, ¿sí? Que están hablando de hojarasca, de piedras preciosas y todo eso. Y quiero, aunque más adelante lo voy a abrir un poco más, ¿correcto? Quiero leer este versículo, pero no lo voy a explicar para que más o menos tengamos conciencia de cuál es la base de toda esta enseñanza, ¿sí? Realmente la base de toda esta enseñanza es llevar al creyente a que ellos conozcan que realmente hay una vida diferente, ¿sí? A que muchas veces nos han enseñado a nosotros, ¿sí? Que solamente yo veo creyentes que pelean es por la salvación, están pendientes por si se salvan o por si no se salvan y descuidan lo más importante, ¿sí? Aunque la salvación es gloriosa y lo tenemos todo, pero no es todo la salvación, ¿correcto? Hay galardones eternos y esos galardones eternos dice que allá arriba no hay ladrón que lo robe, no hay polilla que se lo coma, ¿correcto? O sea que el que es galardonado va a ser galardonado, diga, por toda la eternidad. O sea que si usted recibe un premio como galardón, ¿sí? Usted va a ser, es para toda la eternidad. O sea, eso nunca se le va a ser quitado, nunca se va a robar. O sea, no es como aquí en la tierra que usted hoy tiene y mañana no tiene. ¿Correcto? Y más adelante voy a explicar eso. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Dice aquí Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse ¿qué? El fundamento. ¿Están leyendo? Sí, están leyendo. Bueno, y otro edifica encima, pero cada uno mire ¿qué? Cómo sobreedifica. Aquí podemos empezar a ver que hay muchos creyentes, muchas personas que sí están salvos, pero edifican como su mente y sus emociones lo llevan a edificar. Predican el evangelio según ellos, predican el evangelio, ponen, que el Señor me dijo que pusiera una obra y va y la coloca y porque sintió que el Señor lo usó y realmente no hubo una guía del Espíritu Santo ahí. Entonces aquí dice, pero tenga mucho cuidado cada uno cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. Jesucristo, diga, es la salvación. O sea que cuando nosotros nos salvamos ya estamos sobre esa base. ¿Correcto? Cuando nosotros nos salvamos ya estamos sobre esa base que es Jesucristo. No hay ningún creyente que esté fuera de esa base y que diga que es creyente. ¿Correcto? Por eso él dice que no puede haber ¿qué? Otro fundamento. Por eso se han levantado falsos cristos, falsas doctrinas que quieren poner la salvación en otro fundamento que es diferente ¿qué? A la palabra de Dios o a esta verdad que Dios nos está dando. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare plata, oro, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Entonces ahí vemos cuando la pastora arranca, ¿sí? Hablando de este tema, aquí lo vemos en el versículo, ¿sí? Ella ya explicó que el oro, la plata es vivir en el espíritu, el heno, la hojarasca es vivir ¿qué? Aquí no está hablando de la salvación, aquí no está haciendo referente a ninguna salvación, por lo que vamos a leer más adelante dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será ¿qué? Revelada, dice aquí la palabra, o sea que ahí no vamos a ir nosotros nunca al juicio, ¿sí? Nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. Todo creyente que muere no va para el trono blanco. Todo creyente que muere va para el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo usted no va a ser juzgado
para salvación o perdición. Usted va a ser juzgado según las obras que usted hizo como persona salva, si usted comprendió. Más adelante les voy a decir, porque esto lo fundamentamos en muchas cosas, y también tuve una experiencia que más adelante se las voy a contar, que realmente fue la introducción que Dios me hizo al Evangelio. Realmente esta enseñanza siempre yo la doy, ¿sí? Porque no la leí, la viví. Y ahorita quiero más adelante. Dice, la obra de cada una, cual sea, el fuego que la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, diga, recompensas. Recompensas, diga. Tiene que metérsele eso en la cabeza, recompensa. Ese cuentico de que dice, ay, que es que nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos y no aquí en la tierra, y que por eso usted tiene que regalar todo, y por eso es que usted tiene que ser, mejor dicho, usted no tener nada aquí en la tierra porque tenemos que edificar oro allá arriba, tesoros. No, eso es mentira. No está refiriéndose a plata, no está refiriéndose a que si usted tiene casas, si Dios le regaló casas, si le regaló fincas, cójalas, que el Señor lo está bendiciendo. Pero eso no tiene nada que ver con edificar tesoros en los cielos. Nada que ver, nada que ver. No es por plata ni por nada. Edificar tesoros en los cielos es usted caminar en el propósito de Dios. A medida que usted va caminando en el propósito de Dios, sea cual sea que Dios le haya colocado, usted está edificando tesoros en los cielos. O sea, usted allá está colocando piedritas, plata y oro allá. Cuando usted llegue, las va a coger. Entonces, eso es una simplemente ilusión falsa, religiosa, que la vida creyente, a mí me la metieron al principio. Me acuerdo que una vez un pastor, yo trabajaba, y me dijo, ay, pero es que usted se enfoca en el dinero, y que sí, que usted gana buena plata, y usted tiene que entender que usted no tiene que hacer tesoros aquí en la tierra. Y yo me creí ese cuento en ese entonces. Dije, no, mentira del diablo, porque aquí no dice de plata, aquí está hablando de que si alguno, escuche bien, si alguno sobreedificó y resiste bajo el fuego, dice que recibirá ¿qué? Recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué pérdida va a sufrir? Pues lo que Dios tenía planeado para él, que por toda la eternidad se va a perder. Pero dice, si bien él mismo será salvo, aunque por el fuego. Ahí sí, como que ahí sí se le queman las nalguitas, sale corriendo. El Señor lo saca de allá corriendo, porque Dios, no, si lo dejo otro momentico ahí, se pierde. Entonces vemos la misericordia de Dios ahí. Aún en esto vemos la misericordia de Dios. Por eso yo no peleo si la salvación se pierde o no se pierde. Tengo muchos argumentos para pensar que una persona que nace de nuevo, no que viene a una iglesia cristiana, que nace de nuevo no se pierde. Una persona que nace de nuevo para mí no se pierde, no se pierde. Así como ninguna persona, por muchas obras, así entregue su cuerpo para ser mártir por la humanidad, tampoco se va a salvar si no acepta a Cristo. Ninguna obra, nada, sin excepción ninguna cosa. Si usted no recibe a Cristo, por muy bueno que haya sido, así se haya enterrado vivo por la humanidad, no se va a salvar. Entonces, de la misma manera, yo pienso que si usted después de que nazca de nuevo, ya sido Dios, estamos hablando del nuevo nacimiento, no estamos hablando de venir a una iglesia cristiana, de haber nacido de nuevo. Para mí, la única manera de que usted se pierda es que usted escupa lo que usted recibió, que usted ya diga, yo no creo en ese Cristo es un mentiroso, es un falso, eso es mentira, eso que yo creí en algún momento, todo eso es mentira para mí. Entonces usted pisotea la sangre de Cristo. Entonces dice que ahí no hay otra vez crucifixión para esa persona. Esa manera lo pienso yo, muchas personas tienen otro, eso es mi manera de pensar, ¿correcto? Entonces Jesús nació del Espíritu y hace las obras ¿de qué? Del Espíritu. Tenemos que entender que Jesús nunca fue expuesto a una obra, escuche bien, a una obra de la carne. ¿Por qué? Porque su alma no conoció nunca las obras de la carne, porque su alma nació, cuando nace la persona, ahí el alma empieza a ver el mundo, correcto. Cuando el bebé nace empieza a ver el mundo, pero el bebé empieza a ser alimentado por el Espíritu, por eso no tiene conciencia. Entonces ustedes se pueden ver que los bebés cuando nacen y ellos empiezan como a avanzar, ya empiezan como a manipular sin aún tener conciencia, porque ellos tienen esa naturaleza, una naturaleza caída. Jesús no, Jesús fue especial desde el principio. Jesús no tuvo una naturaleza de pecado, o sea, su alma nunca se alimentó de un espíritu caído.
¿correcto? Sino que desde que nació del vientre de la madre se alimentó de un espíritu vivificante que estaba dentro de él. Por eso nosotros tenemos que luchar contra el alma, ¿correcto? Alimentarla y transformarla con el espíritu de vida que ahora ya tenemos en nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Que nuestra alma cambie la manera de pensar por el cual fue que alimentado toda la vida hasta que nació de nuevo. Es como la mujer cuando tiene el primer marido y le pega y paque, y se separan. Y ya. Y llega un marido bien y ella como que no, pues de este no me voy a dejar, pues el otro me cascaba, este no, y empieza ¿sí? a echarle, a coger todas esas actitudes y meterlas ¿con qué? Con el otro que no tiene nada que ver. Así mismo más o menos pasa en el alma de nosotros. El alma fue alimentada de un espíritu caído, ¿correcto? Que ya murió, que ya fue crucificado y que ahora fue puesto uno nuevo y que ahora ese nuevo espíritu le quiere enseñar ¿a qué? Al alma a vivir la vida del espíritu, pero a veces el alma ¿qué? No lo permite. Y por eso Dios comparó a él con la iglesia como el esposo y la esposa. Algo así pareció. Pero no me meter por ahí. Vamos a seguir rápidamente. Ok, listo. Bueno, ahí van a leer. El ser espiritual de Jesús en la unidad de su Padre es el Padre el que hace ¿qué? Las obras. Aquí dice en Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que la habla. ¿Sí? Cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, cree ¿por qué? Por las obras. ¿Cómo nosotros nos pueden identificar como hijos de Dios? ¿Cómo nosotros nos pueden identificar? Por las obras que nosotros hacemos. Entonces se levanta un hombre, empieza a hablar lleno del Espíritu, empieza y a manifestar ese carácter de Dios y a sanar los enfermos y todo eso. Pues no, este hombre no es igual a los otros, este hombre hay algo ahí. A Jesús Nicodemo que le dijo, sabemos que has venido de Dios porque las obras que tú haces, nadie las hace si Dios no está ¿con quién? Con Él. Entonces a nosotros nos tiene que identificar. Siempre he creído que la obra de Cristo en nosotros tiene que tener un balance. Si hay carácter y no hay propósito, eso va a quedar así, ¿correcto? Y en algún momento usted se va a frustrar. Y si hay obra, si no hay carácter, va a quedar así. Y en algún momento eso se va a caer. Tenemos que tener ¿qué? Un balance. Nosotros vamos como en una carretera, ¿correcto? Nos tenemos que ir por el centro. Si nos vamos para este lado, nos vamos para la zanja. Si nos vamos para este otro lado, nos vamos para la zanja. Hay unos que se estiran al legalismo, otros que se estiran a la gracia extrema, ¿correcto? Y no caminan centraditos. Así es nosotros. Nosotros venimos a manifestar la presencia de Dios, pero también venimos con una asignación de Dios, ¿correcto? Una asignación que no tenemos que ser, ahorita les voy a explicar porque no me voy a adelantar. Entonces aquí le dicen a Jesús, si no me creen que yo soy en el Padre, pues por lo menos crean en las obras que yo hago. Claro, pues imagínense, hombre lo que hacía, pues claro, Nicodemo, aún siendo un religioso de la alta élite, él dijo, porque yo sé que Dios está con usted, porque ninguno puede hacer esas obras, ¿sí? Sino Dios no está con él. Entonces sí nos identifica. Y tristemente en este tiempo, la iglesia ha perdido credibilidad ante el mundo, no porque Dios haya querido, sino porque nos dedicamos y nos conformamos solamente con predicar un evangelio, no más, no manifestar el evangelio o no establecer el reino. Una cosa es usted predicar el evangelio y otra cosa es usted establecer el reino de Dios en su casa y donde quiera que usted vaya. Siempre he creído. Yo conozco evangelistas que se paran en un parlante ahí y empiezan a predicar y les tiran tomate y la gente lo rechaza y ellos, esta es la obra de Cristo porque la palabra dice que seremos humillados, que seremos vituperados, que esto y que lo otro y gloria a Dios porque nos tiraron tomates. Y yo me he quedado pensando en eso. Yo dije, pero en el libro de los Hechos yo no veo eso. En el libro de los Hechos yo veo que la gente la querían botar en la calle solamente para que la sombra de ese predicador pasara por él, para que fuera sanado. Dice que se abultaba la gente, que donde quiera que vayara, sí habían enemigos, pero no la clase de enemigos de la gente, sino los fariseos. Esos eran los enemigos. Entonces uno se puede poner a ver, uy, que sí, que me tiraron tomates, ¿y cuántos se salvaron? No, pues ninguno recibió a Cristo, pero la palabra dice que seremos rechazados. ¿Usted cree que si usted empieza a ser usado por Dios y empieza a libertar personas de demonios, a sanar, a resucitar muertos, ¿usted cree que la gente lo va a rechazar? No, la gente no lo va a rechazar.
Olvídese usted. Lo va a rechazar esos que no quieren aceptar la verdad, esos religiosos que se creen que son creyentes, que no lo son. ¿Y este qué se cree? Así como le pasó a Jesús. ¿Y este qué se cree? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Nosotros no predicamos una religión. Yo estaba evangelizando y he puesto eso en práctica, y yo he visto a los evangelistas detrás de la gente. Venga, le vamos a hablar de Dios. Y yo estaba hablando con mi esposa, yo le decía, no, esto no puede ser así. Aquí tiene que haber algo diferente. Aquí tiene que haber algo diferente. No puede ser que nosotros estemos detrás de la gente corriéndole que, ay, regálenos un minuto. No, yo no veo eso en el libro de los Hechos. Yo no veo que los apóstoles estén corriendo, ay, vengan, acepten a Cristo. Hasta los brujos venían y decían, uy, esta gente es de la que, esta gente, hasta las mismas hechiceras decían, estos son los hijos del Dios Altísimo. Decían, hasta les profetizaban, y era verdad. Entonces, diga, lo del Espíritu permanece. Lo del Espíritu permanece. Vamos, diga, lo del Espíritu permanece. ¿Por qué permanece? ¿Por qué permanece? Porque las obras que nosotros hagamos en el Espíritu están haciendo arriba tesoros. ¿Correcto? Nunca se va a perder esa obra, porque va a ser galardonada. Pero la obra que usted haga aquí en la carne, allá va a ser un heno y una jarasca. Y cuando usted que vaya a pasar por el fuego, ¿qué va a pasar con eso? Se pierde. Por eso dice que lo del Espíritu, ¿qué? Permanece. Dos maneras que obra el Espíritu Santo entre nosotros. Tenemos que entender que todo hijo de Dios que nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona. Todos, sin excepción ninguno, el Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona. Pero cuando Dios lo unge, cuando Dios unge la persona, cuando Dios tiene un plan con esa persona, cuando Dios dice, bueno, es el momento de que esta persona empiece a caminar conmigo, viene el Espíritu Santo sobre, diga, el Espíritu Santo sobre. El Espíritu dentro de nosotros es para formarnos el carácter de Cristo en nosotros. Y el Espíritu sobre nosotros es para manifestar el poder de Dios y caminar en el propósito de Dios. Tenemos que entender eso. Ese Espíritu que nos habla aquí a nosotros, dentro de nosotros, ese Espíritu que nos habla aquí dentro de nosotros es para que se forme el carácter dentro de nosotros. ¿Correcto? Y se una en una unidad perfecta con el Espíritu sobre nosotros para empezar a manifestar ¿qué? El reino de Dios. Entonces, esas dos cosas se tienen que unir. Esas dos experiencias tienen que pasar en la vida del creyente. Tiene que pasar. Una vez que seamos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y todos los creyentes lo tienen. No lo tienen que contristar. ¿Correcto? No lo tienen que contristar. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, usted no lo puede apagar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿ok? Entonces, por eso las obras del Espíritu permanecen en nosotros. Usted no puede decir que está andando en el carácter de Dios y no hacer el propósito de Dios. O usted no puede decir que está haciendo el propósito de Dios y no andar en el carácter de Dios. Porque de alguna manera eso se va a caer. ¿Hemos mirado ministerios así? Hemos mirado ministerios así. Hemos mirado ministerios que se enfocan solamente en el poder de Dios y que sano y que milagros y todo eso está bien, pero nunca forman a la gente en el carácter. Nunca los forman. Les enseñan a moverse en el... Es más, los que tienen visiones, no, esos sí son críticos, eso sí. Los que tienen visiones son especiales porque yo fui eso, muy especial, muy especial. Yo miraba hasta visiones del diablo y las creía. Ahora, vamos a mirar acá. Aquí estamos, el Espíritu dentro de nosotros y el Espíritu sobre nosotros. Si el Espíritu dentro de nosotros no forma los cimientos de Cristo en nosotros, ¿el edificio qué va a pasar? Se cae. Pero si usted dice que tiene el carácter de Cristo, pero no tiene edificio, usted también es un mentiroso. Entonces, una cosa no se liga. Somos un edificio cuya base está sobre ¿qué? Las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, los pilares del cimiento de una edificación. Entre los cimientos sean más fuertes en su vida, ¿correcto? O sea que, ¿qué significa? Que usted tiene que estar, aunque usted tiene que estar atento de las dos cosas, usted tiene que tener la mirada más puesta en la base cuando la esté construyendo, ¿correcto? Porque esto nos hace a nosotros estar firmes, ¿sí? No podemos dedicarnos en la edificación y poner unos cimientos totalmente mediocres, ¿sí? Por eso dice la Biblia que no le podemos dar autoridad a un neófito, porque se envanece y se enorgullece y se echa a perder.
porque el neófito no tiene fundamentos todavía. Yo me acuerdo un muchacho que lo quiero mucho, y ese pelado no llevaba ni 5 meses en el evangelio, lo ungieron dizque como pastor, le dio una profecía que iba a ser el megapóstol de los apóstoles, y el pelado no se bajó de ahí, no se bajó de ese burro. Y ahora lo vemos aquí, el Señor me habló, vino aquí, el Señor me habló, estoy por allá, eso ahorita puede estar en la costa, y así se la pasa ahí predicando por ahí, pendejadas, porque a la larga no tiene ningún fundamento, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, tenemos que formar a la gente. Esta escuela es para formación, ¿correcto? Para que ustedes salgan y hagan el propósito. Aquí no les vamos a dar, aquí yo no le voy a decir usted es profeta, usted es apóstol, usted es evangelista. No, aquí le damos el fundamento y a través de ese fundamento Dios les va a revelar qué construir sobre ese fundamento, ¿correcto? Entonces tenemos que entender eso. Entonces aquí miramos en Efesios 2:22, decimos, edificados sobre ¿qué? ¿El fundamento de qué? De los apóstoles y los profetas. ¿Cuáles son los apóstoles y los profetas? La doctrina que nosotros tenemos que mantener. Los profetas, ¿cuáles fueron? Los del Antiguo Testamento. Y los apóstoles, ¿cuáles fueron? Los del Nuevo Testamento, ¿correcto? Los del Nuevo Testamento formaron la doctrina de Cristo y los del Antiguo Testamento anunciaron lo que iba a ser la doctrina de Cristo o lo que iba a ser Cristo aquí en la tierra. Es una sabiduría muy hermosa, el Proverbios, los Salmos, Eclesiastés, las historias que vemos, que para qué el Señor nos permite ver estas historias en el Antiguo Testamento, para nosotros tener un espejo de que hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Nadie se puede ir como Absalón, entonces vemos a Absalón. Nadie se puede ir como Saúl, entonces vemos a Saúl. Nadie se puede ir como David, porque aunque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, metió la pata hasta el fondo también. Entonces nos dan estos espejos a nosotros para que nosotros nos repitamos esos espejos. Y a través de los profetas vemos el anuncio de lo que Cristo iba a hacer y el cumplimiento. ¿Por qué Él dice a los profetas? Porque Él venía anunciando. Entonces nosotros estamos teniendo una confiabilidad que desde la antigüedad se estaba profetizando sobre aquel que iba a venir, que iba a hacer que los apóstoles pusieran el fundamento del evangelio. ¿Correcto? Y que en este caso Pablo fue usado en un 80%. Para mí Pablo fue el hombre más usado para formar la doctrina de Cristo. De hecho, para mí el 12º apóstol no es el que eligieron por suerte. El 12º apóstol fue Pablo, para mí. Porque el 12º apóstol que eligieron los apóstoles no lo eligió Jesucristo. Fue la suerte de los apóstoles. Dijimos, echaron suerte y este fue mételo. Pero Pablo sí no lo eligió la suerte. A Pablo lo eligió Cristo. Para mí el 12º apóstol, el que está escrito en la base, en los 12 pilares de la Nueva Jerusalén, dentro de eso está Pablo. Los 11 que quedaron y el que reemplazó a Judas fue Pablo. Para mí, no sé para ustedes. Vamos a seguir. Lucas dice, y comenzando desde qué, aquí nos está confirmando qué es lo que nosotros debemos alimentarnos. Por eso hay mucha gente que tiene que tener cuidado. Escúcheme, hay gente que a veces le gusta leer más libros aparte de la Biblia. El libro de Noé, el libro de Melquisede, el libro de Jacer, el libro de las clavínculas de Salomón. Yo me he leído todos esos libros. Y llegué a una conclusión. Que no me puedo salir de la Biblia. Llegué a una conclusión. Yo me puse a leer el libro de Enoc, que me lo he leído más de 2 veces, y dije, no, esto si lo mezclamos con la Biblia, acá hay un envuelto muy bravo. Aquí no, es mejor que dejarlo ahí quietico. Por eso yo creo que Dios no permitió que ese libro entrara dentro del canon de la Biblia. Yo creo, para mí, ¿sí? Entonces él dice, y comenzando desde Moisés, aquí están los versículos, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían ¿de quién? De Jesús. Por eso nosotros podemos confiar en esa verdad, porque podemos mirar que desde los tiempos antiguos venían anunciando ¿a qué? Al Mesías, hasta cuando ¡pah! Se manifestó el Mesías. Escúcheme bien, nadie fue salvo hasta el día que Jesús resucitó. Nadie. Por eso se creó el seno de Abraham. El seno de Abraham estaba en el Hades. Y en el seno de Abraham fue constituido para que la gente que tenía esta esperanza en Jesucristo fuera ¿qué? Puesta ahí hasta que viniera ¿qué? El Mesías y se lo llevara para el cielo. Ya el seno de Abraham no existe. Ya eso está arriba en el cielo. Entonces necesitamos empezar a mirar esta verdad. Espere que le quiero dar unos versículos acá. También en Primera de Pedro
1:10 dice, mire lo que dice Primera de Pedro 1:10. Entonces, acuérdese que la base principal de este tema hoy de los galardones es Primera de Corintios, ¿qué? Primera de Corintios 3, versículo 10, ¿correcto? Aquí vemos claramente que las obras no tienen nada que ver con la salvación. ¿Sí lo pudimos leer? Vemos claramente que las obras no tienen nada que ver con la salvación, ¿correcto? Porque dice que aunque edificó en heno, hojarasca y madera, dice que el Señor lo sacó para que fuera ¿qué? Salvo. ¿Y qué es edificar sobre heno, hojarasca? Una persona que nunca se le quitó la rabieta, una persona que siempre mantuvo divagando en dos pensamientos, una persona que nunca se sujetó, una persona que nunca quiso exponer su vida a la vida de Dios. Eso es una persona que va a edificar, es una persona no que va a estar pecando voluntariamente, sino que va a estar luchando contra la carne toda la vida, pero nunca cambió. ¿Correcto? Una cosa es estar usted aquí en la iglesia, todo el tiempo en la iglesia, creyendo en Jesús, a usted apartarse y botarse deliberadamente a pecar al mundo. No estoy hablando de esa clase de personas, estoy hablando de las personas que viven en una iglesia, ¿sí? Viven toda la vida en una iglesia, 35, 40 años en la iglesia, nunca su marido se convirtió, nunca sus hijos todos se descarriaron, siempre vivió una vida miserable, siempre mantenía de enfermedad en enfermedad, de maldición en maldición, pero de todas maneras venía a la iglesia y era una aleluya. Estoy hablando de esa clase de personas. Estoy hablando de esa clase de personas. No estoy hablando de personas que se botan deliberadamente al mundo a pecar. No, con esa clase de personas no voy, no hablo con esa clase de personas en el sentido de que van a ser salvos o no. ¿Correcto? Porque la Biblia dice también, hay otros versículos que dicen que, no nos vamos a meter por ese lado. No vamos a hablar de la salvación hoy, por favor. Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación del Antiguo Testamento. Mire que ellos estudiaban de la salvación que iba a venir, porque dice que ellos murieron de esperanza contra esperanza. Dice que ellos murieron esperanzados en que el Cristo iba a venir. O sea que ellos estudiaban. Para mí Abraham miró a Cristo. ¿Correcto? Abraham miró a Cristo. Para mí Abraham miró a Cristo porque él dice que él vio. ¿Sí? Entonces hubieron cosas bien interesantes en el Antiguo, aunque ellos no experimentaron nunca esa revelación de la palabra. Esta revelación que tenemos hoy, ¿sí? Esta verdad que tenemos hoy fue oculta para ellos. ¿Correcto? Porque Pablo bien lo dice que esta estuvo oculta hasta que Él vino y nos la manifestó. ¿A quién? A nosotros. Por eso creo que hay gente que dice, yo quiero ser como Elías, yo quiero ser como Enoc, yo quiero ser como David, yo no quiero ser como ninguno de ellos. Porque ninguno de ellos había nacido de nuevo, ninguno de ellos podía entrar al trono de la gracia, ninguno de ellos tenía entrada libre al cielo. Aunque tenían experiencias, era una experiencia. Nosotros ya no tenemos una experiencia, nosotros tenemos una vida con Dios. Ellos nunca, el Espíritu Santo moró dentro de ellos, nunca. El Espíritu Santo estuvo sobre ellos para hacer un propósito, nomás los empoderaba y ellos iban, no más. Pero nosotros sí tenemos al Espíritu Santo. Y aún con todo y eso no lo experimentamos. ¿Cómo la ve usted? Tenemos toda esa gracia y la vemos por ahí, como nada. Entonces, aquí dice que ellos estudiaron la salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba que el Espíritu de Cristo que estaba sobre ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban cosas que ahora os he anunciado. O sea que ellos, inclusive ellos administraban cosas que no sabían. Por lo menos ellos profetizaban sobre la obra de Cristo. Isaías, si usted se pone a ver el libro de Isaías, Isaías profetizó todo de Cristo, por favor. Ese hombre dijo, y por su llaga fuimos sanos. O sea, él ya estaba creyendo en esa verdad, aunque no se había manifestado. Pero ahora nosotros, manifestándose, no la estamos creyendo. Esto es tremendo, ¿no? Somos ricos, pero queremos vivir en la miseria. Somos santos, pero queremos vivir en el lodo como los marranos. ¿Verdad? Esto es interesante porque la religión se tiene que quitar de nuestra cabeza. Yo he conocido pastores que piensan que la pobreza es humildad. Y yo he conocido arrastrados orgullosos. Y yo he conocido ricos pero humildes. Entonces, la humildad no depende de lo que usted tiene, la humildad depende de lo que usted es. Entonces, por eso a veces
no voy con esta clase de personas, ni discuto con ellas ni siquiera. Ay, cuando me hablan, ay, pastor, tranquilo, gloria a Dios, Dios lo bendiga. Sigamos. Vamos en el punto A, no nos perdamos, ¿ok? El creyente nacido del Espíritu Santo obra en el ¿qué? En el nuevo espíritu, ¿correcto? O sea que nosotros, ¿cómo podemos conocernos cómo podemos conocer las obras que nosotros vamos a hacer? ¿Cómo podemos conocerlas? ¿Cuál es la esencia de las obras que nosotros vamos a hacer? En la Biblia no nos dice, Adolfo será el profeta en Villavicencio en el año 2024. No, ahí no dice en la Biblia, ahí no dice. ¿O a quién dice? ¿A usted vio ¿cómo se llama usted? Nancy, Hebreos 4:14, Nancy en el 2024 va a estar en la escuela ahí no dice, ¿cierto que sí? Pero sí dice cómo comportarnos. Dice que debemos ser pacientes, amorosos, ¿correcto? Sí dice cómo debemos de caminar, como santos, odiando el pecado, amando las cosas de Dios, no haciéndonos amigos del mundo, sino que sabemos que el que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Entonces nosotros ya no somos enemigos. Los impíos no pueden decir eso porque los impíos son enemigos de Dios en la manera de pecar, no en la manera de ser humanos, ¿correcto? Porque Él ama las almas, o si no, no hubiera venido por ellas. Si Él la hubiera odiado, pues las manda para el infierno. ¿Y quién le dice que no a Dios? Dígame, ¿quién le dice que no puede creer? Haría como le dijo a Moisés, déjeme, yo mato a todos estos y le construyo un mundo nuevo a usted, un pueblo nuevo. Y le hubiera dicho lo mismo a Jesús, déjeme, yo mato a toda esta gente, todo este mundo y yo le hago un nuevo mundo a usted. Él no fue así, ¿correcto? Entonces, a la manera de pecar, sí es enemigo la gente de Dios. Pero la manera de las almas, de ser creación de Dios, Él las ama y quiere restaurarlas, ¿correcto? Entonces, el creyente nacido del Espíritu obra en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu no se puede separar de su alma. Tenemos que meternos en la cabeza que nosotros tenemos la capacidad de andar en el Espíritu porque nuestro Espíritu no se separa de nuestra alma. ¿Correcto? O dígame, a ver, ¿cuántas cosas ven acá? ¿Cuántas cosas ven aquí? Una sola, ¿cierto que sí? ¿O es que mi espíritu está aquí afuera, aquí, al lado? No, mi espíritu está adentro. Y conforme a eso también, según la verdad de Dios, el Espíritu de Dios también está dentro. O sea que si mi alma, si el Espíritu de Dios es más fuerte, ¿sí? Y si mi espíritu es más fuerte que mi alma, entonces ¿quién tiene que dominar mi vida? El Espíritu Santo de Dios que le enseña a mi espíritu. O sea, ¿por qué nuestra alma entonces hace lo que le da la gana? Si la Biblia dice que el hombre fuerte ata al más débil. ¿Y quién es el más débil de esta entidad tripartita? ¿Quién es el más débil? El alma, porque la Biblia dice que el espíritu es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que Él domina con el poder y con el amor. ¿Y entonces por qué nos dejamos ganar a veces? Yo a alguien le dije una vez, es que no puedo, pastor, no puedo, pastor. ¿Qué hago, pastor? Yo le dije, bueno, pues entonces la Biblia es mentirosa. ¿Por qué, pastor? No, la Biblia es verdadera. Yo le dije, porque la Biblia dice que usted tiene un espíritu de amor, poder y dominio propio. Entonces la Biblia es mentirosa. Dijo, no, la Biblia es verdadera. Yo le dije, entonces usted es un mentiroso y está creyendo la mentira. Así de sencillo. Cuando nosotros empezamos a ver la palabra de Dios, no como un consejo de Dios, sino como algo que es, entonces la perspectiva de la vida cambia. Yo en la Biblia, yo puedo ver que ningún creyente, sin excepción ninguno, debería de padecer necesidades. Porque puedo traerle multitud de versículos. Encontré 32.500 versículos, palabras en la Biblia que nos demuestran a nosotros que nosotros debemos de caminar más que bendecidos. Le puedo traer muchos versículos porque soy de los que me gusta estudiar, pero no estudiar al diablo, estudiar a Dios de quiénes somos nosotros. Porque ¿para qué me pongo a estudiar al diablo? El diablo está derrotado. Pero hay gente que ve el diablo aquí a la misma altura de ellos. Vamos a poner a pelear con el diablo. No, yo veo el diablo allá abajo. Diablo mentiroso, usted no puede subir para acá. ¿Por qué? Porque mi Cristo, el Cristo que está en mí te venció. Y el Cristo que está en mí te va a volver a confirmar esa palabra. Entonces debemos de sacarnos, porque las obras del Espíritu, escúcheme bien, si usted dice que está caminando en el Espíritu, pero su vida es miserable y usted ni siquiera puede tener comunión con sus hijos, ni con su mujer, ni con nadie, entonces déjeme decirle que usted no está andando en el Espíritu. No está andando en el Espíritu. Porque no es coherente, porque la Biblia dice que la fe sin obras
es muerta. O sea que si usted dice que está teniendo esta fe y está caminando en esta fe, pero no la está mostrando, mentiroso el diablo y usted. ¿Viste cómo duro hoy, no? No estoy duro, estoy suave. Entonces, voy a darle unos versículos. Primera de Pedro 1:23. Me dicen el tiempo, ¿no? Que a veces no voy ni en la introducción. Ok, Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente ¿qué? Corruptible, sino de simiente ¿qué? Incorruptible por la palabra de Dios. Jesús encarnado que vive y permanece ¿qué? Para siempre. Entonces yo quiero explicar una cosa, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay gente que dice, no, es que la gloria de Dios está en mi casa. Es que la gloria de Dios está aquí. Yo quiero decirle que esa palabra gloria significa la manifestación de todas las promesas de Dios, ¿correcto? O sea que si decimos que la gloria está aquí, nuestras enfermedades tienen que sanarse. Porque la gloria de Dios significa la manifestación de todas las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa de la cruz? Que por su llaga fuimos sanados, que Él llevó nuestra iniquidad, que Él llevó, o sea que si nosotros somos expuestos a la gloria de Dios, tenemos que salir diferentes. Pero si usted aquí siente la unción, y yo no estoy en contra de eso, ¿sí? Cuando la gente cae, bueno, Dios la está tocando, algo está haciendo Dios ahí, bueno, yo me voy, déjela ahí quieta, ¿sí? Pero si esa persona se levanta y no cambió, lo que tuvo fue una emoción. Una experiencia emocional. No tuvo nada más. Yo me acuerdo que el día que Jesús se me apareció, yo no volví a ser la misma persona. Tanto así que dejé mi trabajo y estoy predicando hoy. Yo nunca volví a ser, es más, a mí las groserías se me fueron. Yo las buscaba en mi casa, yo decía, Señor, pero yo ya no digo groserías. ¿Yo qué hago? Iba a tomar cerveza y no podía. Y me fui a acostar con una vagabunda, pues digo así perdón, cortemos eso. Con una mujer que era de la vía fácil, ¿sí? Con una mujer que era de la vía fácil. Y yo miré un demonio en ella y yo salí corriendo. Y yo le decía a mi mamá, algo me pasó, mami. Yo no soy la misma persona, yo no sé, yo no me conozco. Pero alguien me dijo, usted nació de nuevo. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y empecé a aprender esta verdad. Y yo me di cuenta que las cosas ya eran diferentes. Corten ese pedazo, corten. Entonces, era un chiste, para que no se me queden dormidos, Juan 3:6, vamos a mirar, Juan 3:6. Para que no se me queden dormidos, hombre, ¿oyó? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Soy un nuevo espíritu, donde hay un nuevo corazón. Y este es el santuario donde habita ¿qué? El Espíritu de Dios. Tenemos que entender que la obra de Cristo en nosotros, mire hermanos, hay gente que tiene una palabra y dice, no, yo tengo un corazón podrido, dañado. Déjeme decirle que si usted nació de nuevo, su corazón es un corazón que Dios mismo formó y ese corazón está lleno del amor de Dios, o sea que no es un corazón podrido. Podría su cabeza, el corazón no. Porque los pensamientos son diferentes a la fuente. Los pensamientos son palabras que están flotando, pero la fuente de ellos no puede ser usted. Tenemos que entender que la fuente de nosotros ya es una fuente donde está el Espíritu de Dios, donde habitan todos los pensamientos y las promesas de Dios. ¿Correcto? Ya esos pensamientos que están ahí es la manía que usted tuvo con el anterior marido que tenía en su mismo cuerpo. O sea, con el anterior espíritu, que ahora tiene que ser ¿qué? Quitada de nosotros, ¿correcto? Entonces necesitamos entender. Entonces, vamos a mirar, el obrar. El obrar es el comportamiento o proceder de una manera determinada. Viene de un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Sinónimo, edificar o construir. O sea que el obrar es algo que edificamos y algo que ¿qué? Que construimos. Las obras son las que las cosas hechas o producidas por un agente. En este caso pues estamos hablando de lo de Dios, o sea el edificio. O sea que ¿qué obras hicimos? Construimos este edificio. Y el obrar es toda la transición que tenemos hasta ver que la obra hecha en Dios en nosotros. ¿Okay? Entonces tenemos que entender
que todo hijo de Dios tiene dos cosas que hacer aquí en la tierra. Una, manifestar la esencia de Dios, y dos, hacer la asignación que Dios le colocó a hacer. Todos no tenemos la misma asignación, todos no tenemos los mismos dones, todos no tenemos el mismo llamado. Es más, hay personas que ni siquiera tienen llamado a ministerio, ¿correcto? Pero sí son llamados a manifestar un propósito divino y la esencia que a través de ese propósito y esa esencia de Dios en ellos, muchos se van a convertir donde quiera que ellos vayamos. Porque lo que usted tiene que ser aquí en la tierra es ser luz en medio de las tinieblas, ¿correcto? O sea, que donde usted quiere que vaya. Por eso yo creo que yo me voy a meter en la política, allá voy a hacer luz, güey madre, allá me les voy a meter. A los católicos, allá me les voy a meter. A las cosas más inmundas, allá los cristianos satanizaron la política. Oh, que eso no es de Dios, pero la Biblia dice que Él nos dio todo en todo a nosotros. No me voy a meter por ahí, eso no es la enseñanza, por favor. Entonces tenemos que entender, vamos a mirar unos versículos. Gálatas 6, versículos 7 al 8. Los estoy de verdad animando que no es todo orar, no es todo ayunar, ¿correcto? Hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la palabra de Dios, pero si a eso usted no le une salir o ser una fuente de vida para otras personas, usted no es nada, usted no es nada. Si usted solamente piensa que es venir a la iglesia cada 8 días y ni siquiera usted luce en su casa, usted no es nada, usted está muerto espiritualmente. ¿Correcto? Usted está seco y no hay vida de Dios en usted. Establecer el reino no es predicar la palabra de Dios. Establecer el reino es traer el reino. ¿Y qué es el reino? En el reino no hay miseria, en el reino no hay enfermedad, en el reino no hay dolor, en el reino hay gozo, en el reino hay paz. O sea que si usted trae eso a su casa, las cosas van a cambiar. Yo siempre digo, mi papá no se salvó y mi mamá no se salvaron porque le predicaron la palabra. Mi mamá se salvó y mi papá se salvó fue cuando Dios me usó para liberar a mi papá de 7 demonios y a mi mamá de 3. Ella llevaba en el movimiento misionero 12, ¿cuántos? 7 años, como 6 años. Y allá que no la bautizaban, que porque no había hecho el discipulado. Y dije, ¿cómo así? Ahora del bautismo depende de un discipulado. Le dije, no, Señor. Le dije, venga para acá. Le dije, Señor, úsame. Le dije, en el nombre de Jesús. Y cayeron los 2 viejos ahí. Mi esposa estaba seria ahí. Y cayeron y mi papá empezó a temblar. Y mi mamá ya volteando los ojos. Y fueron libres. Mi mamá habló en lenguas ese día también. Cantaban lenguas y toda la cuestión. Y mi papá dijo, yo me siento libre. Yo no sé qué me pasó. Le dije, mañana los bautizo. Y yo mismo fui y los bauticé. Al otro día fue y ¡guácate! Y ¡fuácate! Lo saqué del agua y listo. Se acabó el problema. 6 años predicándole el evangelio. Y ahora yo miraba a mi mamá orando, ahora miraba a mi papá orando. Cuando a veces me metía por ahí, iban a la casa, miraba a mi papá ya metido de cabeza en la Biblia y mi mamá ya arrodillada. Y ya nacieron de nuevo. Pero llevan 12 años predicándole un evangelio y no se habían convertido. Y una sola oportunidad que el Señor me dio a mí, ambos fueron libres. Y se bautizaron a otro. Y el discipulado que tienen que tener es, ¿creen en el Señor que es su Salvador? Sí creo. Entonces vamos a hacerlo del etíope, vamos a meterlo al agua. Y lo saqué. Y se convirtieron los viejos. Ahí están, convertidos. Ya sé que me gané esas 2 almas para Cristo. ya tengo a mis papás ahí metidos en la... Entonces, el obrar de la carne, ¿igual a qué? Ahora de las tinieblas. Aquí vamos a colocar un ejemplo. No leí el versículo anterior. Gálatas 6, versículo 7 dice, no se engañen. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Pues todo lo que el hombre segare, eso también ¿qué? Segará. Por todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne cosechará ¿qué? Corrupción y muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, diga, vida eterna. ¿Qué acabamos de explicar ahorita? Que las obras que usted haga en el Espíritu, allá arriba un diamante, pin. Usted empezó a caminar de propósito y hizo una obra que Dios le mandó a hacer en obediencia, ¿correcto? El Señor le dijo, vaya, haga esto. Y usted y lo hizo, ¡pa! Entonces allá un pedazo de plata, ¿sí?
Y el Señor le dijo, vaya, haga esto otro. Sí, sí, usted se fue, pa, allá, pin. Hay unos que van a edificar el 30% de la construcción, pero van a ser galardonados. Hay otros que van a edificar el 60% de la construcción, pero van a ser edificados, van a ser galardonados por lo que hicieron. Hay otros que van a completar toda la obra, esos van a ser galardonados. Esos edificaron al 100%, van a ser galardonados. Escúcheme bien, el galardón, no me quiero adelantar a la visión, pero les voy a dar un destello. El galardón no es una casa. El galardón es una posición de autoridad eterna. Eterna. Así como los ángeles tienen posiciones eternas, Cristo, que es el Rey, Él necesita sus gobernantes para gobernar con Él. Muchos de nosotros vamos a ser gobernantes con Cristo, pero también muchos van a ser pueblo. Y los gobernantes son los que se sientan con el presidente, no el pueblo. O sea que si usted quiere estar cerca, ay, la canción, yo quiero estar cerca de ti. Y me gusta escuchar las canciones. Ay, quiero estar cerquitica a ti. Y eso se le salen esas lágrimas de cocodrilo, así. Ay, pero nunca cambian. Usted nunca va a estar en la élite de Cristo allá arriba en el cielo. Y cuando digo élite en el buen sentido de la palabra, Él es rey de reyes, o sea que van a haber reyes. Pero los reyes no son reyes si no hay un pueblo, o sea que también va a haber pueblo. ¿Usted qué quiere ser? ¿Pueblo o rey? Entonces camine. Entonces camine, mamita y papito. Mamita y papito, caminen. Caminen. Si no caminen, pueblo van a ser. Se van a salvar, gloria a Dios. Van a tener todo, en toda la eternidad va a ser suplido. Gloria a Dios por eso. Porque esa es la obra más grande. Si no hay salvación, no hay inicio de nada. Pero hay que caminar. Yo estuve allá. Ahí te lo explico. Yo estuve allá. A mí nadie me lo contó, el Señor me llevó. Por eso puedo hablar con autoridad esta palabra. La palabra corrupción no significa aniquilación, sino la ruina, destrucción, deterioro o pérdida. O sea, no significa aniquilación, o sea, usted no va a estar totalmente destruido. Pero corrupción sí significa ruina, ¿correcto? Deterioro, ¿sí? ¿Correcto? Pérdida, ¿sí? Usted puede perder toda su vida y no hacer nada. 35 años en el Evangelio y no aprendió a perdonar. 35 años en el Evangelio y no aprendió a sujetarse. 35 años en el Evangelio y no aprendió a escuchar al Espíritu de Dios. 35 años en el Evangelio y nunca aprendió a tener certeza, sino que siempre mantuvo aquí y allá, aquí y allá, y aquí y allá. Y el Espíritu Santo lo llevaba para allá y el río lo traía para acá. Y el Espíritu Santo lo traía para acá y el río lo llevaba para acá. Y nunca salió de esos estados. Entonces, es pérdida. ¿Y por qué pérdida? No porque perdamos también nuestra vida, sino que también perdemos lo que el Señor destinó para darnos a nosotros. Escúcheme bien, Él tiene unos galardones. Él quiere que nosotros caminemos. Entonces aquí podemos ver todas las obras de la carne, ¿correcto? Aquí la podemos ver: adulterio, enemistad, lascivia, hechicería, fornicación, pleitos. Hay versículos que dicen que estos no harán que entremos en el reino de Dios. No está hablando de la salvación. Está hablando de obtener las promesas del reino de Dios. Usted nace de nuevo, usted está acá. El Señor lo colocó en la salvación. Dice la palabra que Él los trasladó ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Lo salvó. ¡Pum! Usted llegó aquí a la luz. Pero ahora que usted tiene que empezar a hacer, usted entró por la puerta a la salvación. Ahora usted tiene que empezar a caminar y conocer y obtener todas las promesas. Pero hay gente que nunca caminó, sino que se acostó ¿qué? A dormir. Y el Señor: levántate tú que duermes para que la luz de Cristo resplandezca. Y Cristo todos los días: levántate tú que duermes. Y usted se levantó y fue el día de morirse, no hizo nada. Entonces vamos, ahorita terminamos la clase número 2 y ahorita vamos a descanso y ya venimos. Entonces